Bueno, vamos a comenzar a trabajar con el teorema de Pitágoras. Vamos a resolver algunos ejercicios, pero primero necesitamos saber de qué se trata el teorema de Pitágoras. Yo acá les puse unas imágenes, unas figuritas, en donde tenemos 3 cuadrados. Esos cuadrados están divididos en cuadraditos, con la misma unidad, con la misma medida. Estos 3 cuadrados forman un triángulo, que sería lo que se ve en el pizarro. Recordamos algunos conceptos. Triángulo, figura que tiene 3 lados. Esos triángulos pueden tener una diferente clasificación de acuerdo a sus lados o de acuerdo a sus ángulos. En este caso, vamos a clasificarlo de acuerdo a sus ángulos. Es importante reconocer que el teorema de Pitágoras se aplica solamente a un tipo de triángulo. De acuerdo a los ángulos que tenga un triángulo, podemos tener el triángulo acutángulo, en donde los 3 ángulos son agudos. Agudos quiere decir menores de 90 grados. Un triángulo obtusángulo, en donde uno de sus ángulos, acá son los 3, un ángulo es mayor a 90 grados, un ángulo solo, acá son los 3. Y otro tipo de triángulos son los triángulos rectángulos, en donde uno de los ángulos es igual a un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. El teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos, solamente a triángulos rectángulos. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, surgen elementos a tener en cuenta. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, en general, el triángulo rectángulo se lo indica con un cuadradito así, y aparecen distintos elementos. El lado que se opone al ángulo recto es lo que se conoce con el nombre de hipotenusa. Y los otros dos lados que forman el ángulo recto son los catetos. Entonces, en todo triángulo rectángulo vamos a reconocer, o podemos reconocer, la hipotenusa y los 2 catetos. Repaso, los 2 catetos son los que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado que está de manera opuesta a ese ángulo recto. En este dibujito que tenemos acá, en esta situación que tenemos acá, el ángulo recto sería este de acá y estos dos serían los catetos. Este cateto mide 3 unidades, este otro cateto mide 4 unidades y la hipotenusa tiene como medida 5 unidades. Ahora, vamos a jugar un poco con los números. Este cuadrado que tenemos acá tiene una cantidad de cuadraditos. Esta cantidad de cuadraditos, acá lo podemos ver, son 9 cuadraditos. Este cuadrado que tenemos acá, que es el otro cateto, tiene 4 cuadrados de lado y en total hay 16 cuadraditos. Y este cuadrado que está acá, que forma la hipotenusa, tiene 5 unidades, la hipotenusa, y en total, acá, al ser un cuadrado, tiene 25 cuadraditos. Esos números que escribí ahí, que están relacionados con la cantidad de cuadraditos que tenemos en cada uno de estos cuadrados, cuya medida es uno de los lados del triángulo rectángulo, tienen cierta relación. Si nosotros nos ponemos a ver, nos ponemos a jugar un poco, podemos darnos cuenta que si nosotros sumamos el 9 más el 16, nos da 25. Y no es casualidad. Lo hagamos con otros triángulos, va a pasar lo mismo. Ese 25 es el área, digamos, de este cuadrado que sería lo que es, forma parte o uno de los lados es la hipotenusa. La hipotenusa es 5, tiene la medida que es 5.
Y ese 25 lo podemos pensar, si nosotros quisiéramos calcular los cuadraditos, podríamos hacer 5 por 5, que es lo mismo que decir 5 al cuadrado. Este cuadrado que tenemos acá es uno de los lados del triángulo, que es uno de los catetos, tiene 3 centímetros de lado. Dijimos que teníamos 9 cuadraditos en total. Si nosotros hacemos 3 por 3, nos da 9, que es lo mismo que decir 3 al cuadrado. Y lo mismo pasa con el 16. Ese 16 es el cuadrado que tiene la medida del lado, que son 4 unidades. 4 por 4 da 16. Podemos decir que es 4 al cuadrado. Ahora, ese 5 le vamos a poner un nombre. Le vamos a llamar el hipotenusa A. A ese 3 le vamos a llamar B, al cateto B. Y al cateto que tiene medida 4 le vamos a llamar C. Entonces podríamos decir que ese lado, que es la hipotenusa, que mide 5 unidades, es el lado A, que está elevado al cuadrado. Ese lado B, que es el cateto, que mide 3 unidades, lo podemos llamar como B, que está elevado al cuadrado. Y el lado C, que es el que mide 4 unidades, podríamos decir que es C al cuadrado. Y eso que nosotros tenemos acá es lo que se conoce con el nombre de teoremas de Pitágoras. Dicho o enunciado de la manera correcta sería que en todo triángulo rectángulo, ojo, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, porque no es cualquier lado, es la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve un problemita de triángulos rectángulos en donde tenemos que averiguar alguno de los lados. Algunos detalles a tener en cuenta antes de empezar. A veces, no en todos los libros, pero a veces, si este lado, cada uno de los lados, en general, puede haber libros que lo nombren de otra manera. Como siempre digo, en matemática hay muchos símbolos, no todos los libros, no en todos lados sale de la misma manera. Pero en general puede pasar que a los lados los nombremos con letras mayúsculas de imprenta y los vértices contrarios a veces se nombran con la misma letra pero en minúscula. En este caso vamos a poner así los datos, por ejemplo, B es igual a 7 centímetros y C es igual a 5 centímetros. Lo que queremos hacer es calcular el valor de A, que es la hipotenusa. Es muy sencillo. Planteamos el teorema de Pitágoras. Las letras en este caso son iguales a las que utilizamos, no siempre tenemos que tener las mismas letras. La hipotenusa, que es A elevado al cuadrado, es el lado que se opone al ángulo recto, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. A, en este caso no lo conocemos, lo dejamos como está, con la misma letra, igual a B, que en este caso es 7, vamos a trabajar solamente con los números, sin unidades, 7 al cuadrado, más 5 al cuadrado, que sería el otro cateto. Resolvemos eso, entonces acá nos va a quedar 7 al cuadrado, que es 49, más 5 al cuadrado, que es 25. Nosotros resolvemos 49 más 25, nos da 74. Sigo acá. Y ahora sí, el 2, y acá estamos utilizando ecuaciones, el 2 que está como potencia, pasaría al otro miembro como raíz. Entonces A va a ser igual a la raíz cuadrada de 74. Y depende de la situación para la que estemos usando, lo podemos dejar como la raíz cuadrada de 74 o calcular y aproximar el resultado. En este caso nos da 8,62
Pero en general se trabaja con 2 cifras decimales y podemos decir que ese sería el resultado en el cálculo de la hipotenusa. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo ahora. El ángulo recto es este. Y los datos es M y es Q. M es la hipotenusa y Q es un cateto. Lo que necesitamos averiguar ahora es el otro cateto. Consejo, partamos siempre del teorema de Pitágoras con el planteo y con las letras que correspondan. Nosotros hicimos recién un ejemplo con A, B y C, pero pueden tener cualquier letra. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que M, que es en este caso la hipotenusa, elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, P al cuadrado más Q al cuadrado. Ese sería el planteo del teorema de Pitágoras. Próximo paso, reemplazamos los valores que tenemos como datos. M, que sería 15 elevado al cuadrado. P, no lo tenemos. Consejo, no le pongamos X, porque puede presentarse que en algún problema haya varios cálculos para hacer y si a todos le vamos a llamar X no vamos a saber qué estamos haciendo. Entonces, a P, que en este caso es el valor de uno de los catetos, lo dejamos como P, más Q, que vale 10 al cuadrado. Resolvemos lo que hay, resolvemos las operaciones que hay, en este caso el 15 al cuadrado y el 10 al cuadrado, 15 al cuadrado que nos queda 225, P al cuadrado lo dejamos como está y 10 al cuadrado que es 100. Y ahí tenemos una ecuación como la que estuvimos trabajando antes. No tenemos que despejar X, tenemos que despejar P, pero de la misma manera. Entonces, fíjense en que acá P es la incógnita, la tenemos en el segundo miembro. No hay problema. 225 menos 100 es igual a P al cuadrado. 225 menos 100 va a quedar 125. El 2 está como potencia, pasa como raíz, nos va a quedar la raíz de 125 igual a P. Y ahí calculamos. Hay una tecla en la calculadora que es la raíz cuadrada, figura raíz cuadrada sola, pueden apretar esa tecla y después 125 y les va a dar 11,18. Este es un ejemplo en donde tenemos que averiguar el valor de uno de los catetos dado el valor de la hipotenusa y el otro cateto. A veces los datos son los dos catetos y hay que calcular la hipotenusa y a veces los datos es la hipotenusa y un cateto, que es ahí en donde hay que hacer ese pasaje de términos despejando el valor del cateto que queremos averiguar. Bueno, vamos a resolver otro problemita. Y acá vamos a recordar otras cosas. Tenemos un triángulo, o quise por lo menos dibujar un triángulo equilátero. Por ejemplo, el triángulo A, B y C. A, B, C es un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir equilátero? Y ahí empezamos a recordar. El equilátero quiere decir que tiene los 3 lados iguales. X igual, látero lado, 3 lados iguales. Entonces, para recordar, 3 lados iguales. El isósceles, que por ahí se pueden llegar también a nombrar, un triángulo isósceles es aquel que tiene 2 lados iguales y uno desigual. El ABC es un triángulo equilátero. Y la medida, vamos a poner acá cualquier letra, M, P y Q. La medida de M es 12 centímetros. Por supuesto que al ser equilátero, P, M y Q miden lo mismo. Lo que se pide calcular es la altura. La altura del triángulo, que lo vamos a llamar H, aclaro, no porque altura se escribe con H, sino que se simboliza con H. Vamos a calcular lo que es la altura. Calcular H. ¿Qué característica tiene la altura? Es un segmento perpendicular al lado opuesto. Y en este caso, al ser un triángulo equilátero, fíjense en que esta altura me va a dividir el triángulo en 2 partes iguales. Si nosotros quisiéramos calcular o trabajar con este triángulo equilátero, no lo podríamos hacer porque es un triángulo no rectángulo. Puede pasar que nos den algún triángulo no rectángulo para trabajar. Entonces, este triángulo es un triángulo no rectángulo. Por lo tanto, no se puede aplicar Pitágoras.
Pero si trabajamos con la altura es un segmento perpendicular al lado opuesto. Entonces acá sí me va a determinar dos triángulos que son rectángulos. La medida de M va a ser 12 y la medida de este lado ya no va a ser 12, sino que al ser equilátero divide a este lado opuesto en dos partes iguales. Por lo tanto, la medida de este lado va a ser 6. Ya ahí tenemos los datos necesarios para poder trabajar no con el triángulo entero, sino con esta partecita. Y ahí podemos plantear el teorema de Pitágoras en función de los nombres que tenemos acá. La hipotenusa es M, que es el lado que se opone al ángulo recto, es igual a este lado, que lo podemos llamar R, no importa, R al cuadrado más la altura al cuadrado. Los símbolos, vuelvo a decir, pueden cambiar. Lo importante es mantener el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces M es 12, R es 6, ¿sí? No es 12, es 6, y lo que queremos averiguar es la altura. Bueno, resolvemos. 12 al cuadrado, 144, 6 al cuadrado, 36, más la altura al cuadrado. Acá, como tenemos que despejar la altura, el 36 lo pasamos restando. 144 menos 36 nos queda 108, igual a h al cuadrado, y me alcanza el lugar acá, es igual a la raíz de 108. Ahí también lo podemos hacer con la calculadora. La raíz de 108 es igual a 10,39. Por lo tanto, la altura va a ser igual a 10,39. Les voy a dar algunas formulitas útiles como para poder calcular, porque vuelvo a decir, los problemitas del teorema de Pitágoras sirven para trabajar con áreas y perímetros. Recordando, ¿qué es lo que es perímetro? Imposible de olvidarnos. El perímetro es lo que está dibujado con negro, es el contorno, es el borde. En lo que es el pizarrón, el perímetro sería lo negro. El perímetro de un cuadrado. En un cuadrado los 4 lados son iguales. Lado, 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 lado. Como los 4 lados son iguales, son 4 veces el lado. El perímetro de un rectángulo tiene los dos lados opuestos que son iguales y los otros dos lados que también son iguales. Hay dos formas de representar el perímetro. Por ejemplo, 2 veces la base más 2 veces la altura. Sigo insistiendo, las letras pueden ser cualquiera, o podemos poner largo y ancho, es lo mismo. Lo importante es que tengamos en claro que este es un lado y este es el otro, o 2 veces la base más 2 veces el ancho. Eso puede ir cambiando. Y la otra es 2 veces la base más el ancho, o el largo más el ancho, o el lado 1 más el lado 2. No importa la letra. Lo importante es que entiendan que la base más el ancho, esto más esto, multiplicado por 2 porque lo tenemos 2 veces. Cualquiera de las dos fórmulas puede utilizarse. Y el perímetro de un triángulo, eso va a depender del tipo de triángulo que tenemos. Porque si es un triángulo escaleno, va a ser la suma de los lados. Lo pongo acá. Si es un triángulo escaleno, por ejemplo, tenemos el lado este, el lado este y el lado este, va a ser la suma de los lados, el lado 1 más lado 2 más lado 3. Si es un triángulo isósceles, y va a ser 2 veces el lado 1 más el lado 2, o la letra que quieran. Y si es un triángulo equilátero, el perímetro va a ser 3 veces la medida del lado. Esas serían las fórmulas de lo que es el perímetro de una figura, triángulo, cuadrado y rectángulo. Ahora, si nos vamos al área, dentro de lo que es el pizarrón, el área es lo blanco. Entonces, si hablamos de un rectángulo, el área es lo que está dentro. Entonces, el área de un cuadrado es
lado por lado, o sea, lado al cuadrado. El área de un rectángulo es base por altura, o largo por ancho. Y el área de un triángulo, eso sí es para cualquier tipo de triángulo, no para uno solo, para cualquier tipo de triángulo. El área de un triángulo es, fíjense para que no se olviden, si nosotros tenemos un rectángulo y lo dividimos por la mitad, me van a dar dos triángulos. El área de un triángulo, sea isósceles, escalenos, lo que sea, se puede calcular como base por altura sobre 2. Esas son las tres herramientas del área y las anteriores del perímetro, aplicables a cualquier tipo de problemas relacionados con el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer ahora un problemita en donde se les dice como dato que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. ¿Sí? Ya dijimos que el isósceles tiene estos dos lados que son iguales y este tercer lado que es diferente. Como dato, el lado AC, que es 16 centímetros, y el lado BC, que es 20 centímetros. Lo que se pide es calcular el área del triángulo ABC. Yo acá les puse que AC y BC. Es otra forma de nombrar los lados. AC, si les resulta más cómodo, les podemos poner otra letra, B mayúscula. AC, a BC le podemos poner otra letra, qué sé yo, M. Le ponen la letra que quieran, no hay problema. Lo importante es que si yo quiero calcular el área del triángulo, tenemos que partir que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Tenemos la base, pero no tenemos la altura. La altura sería, como dijimos hace un ratito, el segmento que se opone al lado y que me determina dos ángulos rectos. Al ser un triángulo isósceles, nadie me garantiza que es un triángulo rectángulo, por lo tanto no puedo calcular nada. Pero sí, al dividir esta por medio de la altura en estos dos triángulos, sí son rectángulos cada uno de los triángulos, entonces podemos plantear el teorema de Pitágoras para uno de los lados, con la intención de calcular lo que es la altura. La hipotenusa es m al cuadrado, uno de los catetos es h, y el otro cateto le vamos a borrar b acá y le vamos a decir que esto es b. Vamos manejando los nombres como necesitemos. Bueno, y ahora reemplazamos. M al cuadrado es BC, que me está diciendo que es 20 centímetros. Esto es igual a M. Entonces, esto es 20. H, que es lo que no conocemos, más B, que acá me dieron como dato que AC vale 16. Entonces B, por ser un triángulo isósceles, no cualquier triángulo, y los isósceles y los equiláteros, por ser un triángulo isósceles, este valor de la medida de B va a ser la mitad, por lo tanto va a ser 8 al cuadrado. Y ahí nos queda para despejar lo que estuvimos trabajando antes. Esto queda 400 igual a h al cuadrado más 64. Y como veníamos trabajando recién, ahora queda despejar 400 menos 64 igual a h al cuadrado. 400 menos 64 nos va a dar 336 igual a h al cuadrado, o sea, la altura al cuadrado. Y si pasamos el cuadrado al otro miembro, nos va a quedar la raíz cuadrada de 336 igual a la altura. El resultado, como nosotros necesitamos seguir trabajando para calcular el área, ahí sí o sí vamos a tener que calcular la raíz cuadrada de 336, que nos estaría dando 18,33. La vamos a trabajar con dos cifras decimales. Esa es la medida de la altura. Ahora, vamos a lo que en realidad nos pedía el problema. El problema nos pedía calcular el área del triángulo. Entonces la base, que es la medida de AC, va a ser 16 por la altura, que es 18,33. Estoy trabajando sin unidades. Entonces el área, y bueno, calculamos 16
por 18,33 igual, dividido 2, les tiene que dar 146,64. Ahora, atención, yo no les trabajé con las unidades recién, pero en realidad acá tenemos centímetros. Acá tenemos centímetros. Cuando estamos multiplicando centímetros por centímetros, la unidad de medida del área es centímetro al cuadrado. No hace falta trabajarla entre medio del desarrollo, pero sí colocar al final en cada respuesta, está bueno colocar la unidad de medida que corresponde. Bueno, hicimos un recorrido por lo que es el teorema de Pitágoras. El caso más sencillo, hay que calcular la hipotenusa teniendo el valor de los dos catetos. El otro caso donde hay que calcular uno de los catetos teniendo el valor de la hipotenusa y el otro cateto. Y después hicimos algunos problemitas teniendo en cuenta que hay que calcular un valor, por ejemplo en este caso, que no me está dando información el problema, sino que no tengo ni la base ni la altura, entonces tengo que averiguar algo para recién poder averiguar lo que me está pidiendo el problema. Eso sucede mucho cuando trabajamos con figuras, triángulos, cuadrados, etc. Bueno, hasta acá llegamos con este tipo de ejercicio del teorema de Pitágoras. Ya ahora hay que seguir practicando, pero es un tema bastante sencillo.